La ola reaccionaria está en todas partes, pero hay esperanza, porque se está frenando, y se está frenando cada vez que la gente se une. No es invencible. En Europa han usado la crisis y el miedo para imponer recortes, menos derechos, menos protección social, pero esto no es un destino inevitable. En Hungría, un proyecto ultraderechista que llevaba 16 años en el poder ha recibido un golpe histórico en las urnas de este año. Y las redes y los lazos son el arma de la progresía. La Global Progressive Mobilization, que se celebra en Barcelona, es la primera señal de una red global de partidos, gobiernos y movimientos que se organizan para frenar a la ultraderecha y defender una agenda social. España, con Pedro Sánchez, se está posicionando como un referente moral frente a Donald Trump, defendiendo el multilateralismo, el no a la guerra y el respeto al derecho internacional. Y algunos analistas lo definen ya como la conciencia de Europa. Y en América Latina hay experiencia frente al lawfare. Mientras Europa lo debate, América Latina ya ha vivido décadas de lawfare, de golpes blandos, de injerencias jurídicas y mediáticas impulsadas desde fuera. Brasil con Lula, Colombia con Gustavo Petro, Uruguay con Orsi, Chile con Boric, han resistido campañas de criminalización política, tentativas de golpe, desestabilización y han construido una red de apoyo regional que hoy puede servir de apoyo y de ejemplo. Sí, hay esperanza. La historia reciente muestra que la esperanza no es ingenuidad. En Hungría han derrocado un proyecto autoritario consolidado. En España, la izquierda ha forzado a la derecha a mantener unos niveles mínimos de protección social. Frente a los reaccionarios que aprovechan cada cambio para recortar, la respuesta progresista debe ser clara. Una agenda social protectora y, sobre todo, la decisión de tejer lazos entre países, sindicatos, movimientos y ciudadanos. La ola reaccionaria solo se detiene cuando la gente se organiza. Cada red que se construye, cada alianza que se afianza, es un paso adelante en esa dirección. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Cuba no se rinde. Aquí no se rinde nadie. Aquí lucharemos. Aquí, como dice la canción, fuego vamos a dar. They turn a blind eye to the fact that billions of dollars are spent on killing, on devastation, yet the resources needed for healing, education, and restoration nowhere to be found. Los políticos y el poder político no tiene que interferir en absoluto en religión o en lo que digan los líderes religiosos. Y desde luego yo coincido plenamente con ese deseo de paz, ese llamamiento a la paz, al diálogo que está realizando el Papa. Por supuesto, sin ninguna duda, y desde luego me parece realmente algo completamente criticable el hecho de que un líder político intente atacar a un líder religioso. Yo soy un firme defensor de la libertad religiosa y por lo tanto el Papa tiene todo derecho a expresarse en esa vía, con la que además yo coincido con él. Pelo amor de Deus, uma terceira guerra mundial será uma tragédia, sabe, 10 veces más potente do que fue a tragédia da Segunda Guerra Mundial. ¿Y la ve posible esa tercera guerra mundial en este momento? É possível, se continuarem achando que pode levantar de manhã e atirar contra qualquer ela pode acontecer. Por eso es muy importante seguir difundiendo allá la cultura, la riqueza, el legado cultural que significa para nosotros y los valores de las y los mexicanos que provienen de ahí. Entonces, por eso tomo la decisión de ir a Barcelona y a seguir hablando con ellos de estos temas y además, pues es un momento también para hablar
de que es necesaria la paz mundial y recuperar el origen de lo que es la Carta de las Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos, la búsqueda de la paz a través del diálogo, la no intervención, que finalmente es la doctrina de nuestra política exterior. Que el gobierno de coalición progresista ha cambiado nuestro país. Y es verdad que quedan muchísimas cosas por hacer, lo digo honestamente. Si yo pienso, ¿no?, ahora, desde que he estudiado Derecho hasta hoy, pues las cosas que hemos hecho y que son posibles, ¿no? A veces, fíjese, la izquierda, hasta hace poco estaba discutiendo, y hay una parte de la izquierda que sigue haciéndolo, si merece estar en los gobiernos o no. Yo sé muy bien que como la política es importante, claro que merece la pena, pero creo que hemos hecho cosas muy importantes. Quedan muchísimas por hacer y la gente de la derecha no compartirá otras muchas que no hagamos. Ahora, yo voy a trabajar para que se revalide el gobierno de coalición progresista. Porque a los hombres blancos, ricos, bienestantes, la política les da igual, es más, les molesta la democracia, porque todavía le puede poner algunos límites a sus ansias depredadoras, a sus ansias acumuladoras de poder, de riquezas, de recursos. El único límite que puede encontrar todavía es la democracia. Y la democracia les molesta. ¿Quién necesita la política? Las clases populares, las clases trabajadoras, los pequeños empresarios, los trabajadores autónomos, la gente que nos ganamos la vida trabajando y no explotando a otros o robando a otros. Y eso que es construir conciencia de clase y construir utopía socialista, que decía Janja, la utopía que ahora mismo es la herramienta que tenemos que agarrar con fuerza para combatir la distopía en la que ya vivimos, eso es lo que se quiere. La memoria es un territorio en disputa y cada día que no damos esa disputa, cada día que no avanzamos, es un terreno que perdemos. Y a veces dar esa disputa es incómodo. A veces dar esa disputa te sitúa en una confrontación que uno quiere evitar. Pero no dar esa confrontación, no dar esa batalla día a día, cada momento, en los libros de texto, en las academias, en el arte, en los medios de comunicación, es lo que explica que en Argentina podamos tener un presidente negacionista como Milei, con una vicepresidenta negacionista apadrinada por Videla. Muy buenos días, cafetera. ¿Qué mañana hoy para observar el poder de la publicidad, el poder del miedo, de lo reaccionario frente al sentido común? Porque hoy 3 de los principales periódicos, 4 en realidad, porque el ABC, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña, dedican sus portadas completamente a una publicidad sobre alarmas domésticas. Una publicidad que, copa completamente las portadas y que no permite ver su contenido. ¡Qué gran metáfora! ¡Qué gran metáfora! El miedo, la necesidad de protección, en fin, el discurso enfocado desde lo más reaccionario en realidad, porque llevamos décadas escuchando anuncios de radio y televisión sobre los ocupas, sobre la necesidad de garantizar la protección a las familias y todo eso, por supuesto, previo pago de una alarma doméstica. Pero, por lo tanto, hoy ni el ABC, ni El Mundo, ni La Vanguardia, ni El Periódico podrán ser objeto de análisis en este programa, lo que nos conduce a elegir ya nada más comenzar cuál es el espacio de la portada más florida. Que por otra parte bien nos parece, porque esto lo único que invita es a entregarles el premio más florido de forma execua a todos ellos.
por la cosa. No voy a hacer el grito del apareamiento de la zarigüeya, porque es muy pronto todavía, pero sí os doy la bienvenida. Vamos a repasar en este especial. Los viernes ya sabéis que es un programa un tanto diferente al del resto de la semana, porque aprovechamos para repasar las noticias de actualidad que han protagonizado los últimos días, además de ver cuáles son las que en este momento son noticias de información que están en este momento en los focos de los titulares. Pero también repasamos la imagen que se ha proyectado de España en el exterior y luego miramos algunas noticias que son singulares y que merecen ser comentadas. Hoy vamos a hablar mucho de inteligencia artificial porque hay un par de noticias que me tienen absolutamente enloquecido. Una inteligencia artificial que pusieron a trabajar sobre los contenidos de una empresa, le permitieron consultar los correos electrónicos de todos los empleados y al detectar que el ejecutivo que iba a apagarla por la tarde, a darle al off, a apagar la inteligencia artificial que estaba haciendo ese trabajo, al detectar que ese ejecutivo tenía una aventura con una empleada, le amenazó, le chantajeó, le dijo que si le apagaba, entonces haría por dar a conocer su aventura extramatrimonial. Es muy fuerte. Bueno, luego os lo voy a contar bien. Vamos a hablar porque además hicieron pruebas con otras IAs para ver qué pasaba y sucedía prácticamente lo mismo. Y eso nos abre para el debate de la reflexión. Luego os contamos esto porque, bueno, lejos de no sé cuánto de confiable tiene toda esta historia, que lleva unos días circulando con mucha potencia por el debate público, pero sí que nos sirve para reflexionar sobre la distopía, el mundo que estamos construyendo, que más tarde o más temprano nos va a abrir puertas de esa naturaleza independientemente de todo. Pero en Barcelona se está celebrando esta Global Progressive Mobilization que se celebra allí y que acoge a un buen número de representantes, de presidentes de varios gobiernos latinoamericanos que estarán junto a Sánchez presidiendo esa convocatoria, el presidente de Brasil, Lula da Silva, el de Colombia y Uruguay, Petro y Orsi, junto a Gabriel Boric, ya expresidente de Chile, también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que llega a España con dos objetos. Por una parte, sí, participar en la necesaria unión de partidos progresistas globales para combatir la ola reaccionaria que amenaza el mundo entero, para poner el grito contra la guerra y también para reivindicar, dijo Claudia Sheinbaum, la agenda propia de los países originarios, de las reivindicaciones históricas sobre la memoria, sobre la conquista. Claudia Sheinbaum lo presentaba así. De todas maneras, nosotros tenemos que seguir haciendo del conocimiento de los pueblos del mundo y particularmente del pueblo español lo que significó para los pueblos indígenas la llegada de los españoles y la conquista y muchas atrocidades que se cometieron. ¿Quién no está de acuerdo? Pues la derecha española, porque siguen con la visión de que vinieron a civilizar a pueblos atrasados. Entonces, al considerar estas acciones que tomaron, pues me parece que es un momento pues para seguir dialogando. Si no hubiera habido nada, pues probablemente no sería mi viaje, pero al haber estas dos acciones considero pues que son acciones importantes a tomar en cuenta, de reconocimiento no de la presidenta de México, de nuestros pueblos, de los pueblos indígenas, de nuestro origen, de la grandeza de México. Y al reconocer la grandeza de México y el legado de grandeza que tenemos todas y todos los mexicanos con los pueblos indígenas, reconocemos a los pueblos de hoy. Por eso es muy importante seguir difundiendo allá la cultura, la riqueza, el legado cultural que significa para nosotros y los valores de las y los mexicanos que provienen de ahí. Entonces, por eso tomo la decisión de ir a Barcelona y a seguir hablando con ellos de estos temas y además, pues es un momento también para hablar de que es necesaria la paz mundial y recuperar el origen de lo que es la Carta de las Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos, la búsqueda de la paz a través del diálogo, la no intervención, que finalmente es la doctrina de nuestra política exterior.
Reivindicaciones que, por otra parte, lo que resulta increíble es que tengan que ser recordadas a estas alturas de la historia con la memoria tan reciente, con el daño que ha padecido el mundo en diferentes ocasiones y que nos tiene tan inquietos, porque cabe preguntarse si estamos a las puertas de un nuevo conflicto global que nos enfrente de nuevo naciones con naciones. Fijaos lo que ha ocurrido. Mientras tenemos a Donald Trump con las manos desatadas, han entrevistado en el periódico El País al presidente de Brasil, Lula da Silva. A las preguntas del periodista, Lula da Silva advirtió sobre los peligros de una tercera guerra mundial y las consecuencias tan devastadoras que podría tener. Pelo amor de Deus, uma terceira guerra mundial será uma tragédia, sabe, 10 veces más potente do que fue a tragédia da Segunda Guerra Mundial. ¿Y la ve posible esa tercera guerra mundial en este momento? É possível, se continuarem achando que pode levantar de manhã e atirar contra qualquer um, ela pode acontecer. Bueno, puede acontecer. De momento, desde luego, sí, el mundo mira con mucha preocupación lo que está sucediendo en Oriente Medio, las consecuencias de esta política de Estados Unidos, de la administración Trump tan agresiva. Aunque hay alguna buena noticia. Hoy en las portadas de los periódicos vemos en el periódico La Razón, Trump anuncia un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano. El presidente de Estados Unidos invita a Netanyahu y al líder libanés a negociar una paz definitiva. El acuerdo no especifica el futuro de la milicia chií Hezbollah y las zonas ocupadas por Israel, pero mientras Washington también está amenazando con reanudar la guerra con Teherán si se rechaza un pacto. Aunque hay ciertas expectativas a que se pueda llevar adelante. El Pentágono dice que 13 barcos han dado la vuelta en Hormuz gracias al bloqueo ahora de las fuerzas norteamericanas y que creen que les puede servir como arma de negociación. El conflicto en Oriente Próximo que continúa mientras Benjamín Netanyahu dice que las tropas se quedarán en el país, en Líbano, a pesar de esa imposición del alto el fuego de 10 días impuesta por la administración Trump. Pero bueno, el caso es que vemos con un cierto optimismo cómo se acogen estas pequeñas muestras. Mientras tanto, Europa, el mundo, mira con preocupación las posibles consecuencias que todo esto puede tener si se prolonga en exceso el conflicto, aunque ayer el gobierno de España, Aguesen, la ministra, afirmaba que España estaría preparada ante los efectos de un alargamiento de la guerra y estamos preparados precisamente por la transición ecológica que hemos hecho. Creo que en momentos de incertidumbre no nos podemos olvidar que estamos viviendo momentos geopolíticos extraordinariamente complejos, muy complejos. Difíciles los que estamos viviendo, momentos en los cuales todos sufrimos los efectos de una guerra unilateral contraria al derecho internacional, que lo primero que tiene es efectos en la pérdida de vidas, es un drama humanitario. Pero es que además tiene efectos a nivel mundial, en Europa, en España, efectos económicos, efectos sociales y, por supuesto, también llega aquí, a los territorios, de los más grandes a los más pequeños. Y respecto a esta guerra, me gustaría poner en valor, España sí estamos mejor preparados. Estamos mejor preparados porque llevamos mucho tiempo apostando por una transición energética, por soluciones que nos alejen de la volatilidad de los combustibles fósiles, de los mercados internacionales, pero también con una premisa fundamental, porque es una responsabilidad actuar ante el cambio climático, porque es necesario y porque no solo tiene que ver con una variable ambiental. Así que el gobierno presume de que por azar o por convicción este país se encuentra más preparado. También frente a algunas de las sugerencias de Bruselas. Sabéis que ayer conocimos que la Unión Europea pretende, ya ha marcado un calendario para una hipótesis, la de que se alargue el conflicto, el precio de los combustibles, haya que sumarse a unos ciertos racionamientos y por lo que piden a los estados que fomenten el teletrabajo, que limiten la movilidad
Bueno, han dado como una serie de pasos, han propuesto una serie de pasos que habría que tomar en caso de que este conflicto se alargue lo suficiente. Algunas de estas cosas, ayer escuchábamos a Yolanda Díaz defendiendo precisamente que nosotros ya hemos desarrollado algunas leyes, las relacionadas con el teletrabajo, que dan amparo legal, que además dan derechos, también deberes a los empleados, pero que estaríamos mucho más preparados en ese sentido que otros países de alrededor. Bueno, por convicción o por azar, lo cierto es que el gobierno puede presumir de una cierta protección, más allá de que todo esto sabemos que está sometido a los vaivenes del azar. Y mientras tanto, continúan todavía la confrontación entre la administración Trump y la religión católica, porque los insultos de Donald Trump al Papa no han caído en sacos rotos, pero lejos de amilanarse, hemos vuelto a escuchar al Papa León criticando a Donald Trump, llamando a frenar a los tiranos que asolan el mundo. Desde luego, lo que no se puede decir es que se haya asustado. They turn a blind eye to the fact that billions of dollars are spent on killing, on devastation, yet the resources needed for healing, education and restoration nowhere to be found. Bueno, pues mientras criticaba a los tiranos del mundo, con este conflicto, con este pulso que sigue abierto entre los católicos y la administración Trump, hemos escuchado al gobierno de España precisamente mostrando solidaridad con el representante del Vaticano, y dice Álvarez que es que además no es difícil coincidir con el llamamiento a la paz que hacen. Los políticos y el poder político no tiene que interferir en absoluto en religión o en lo que digan los líderes religiosos, y desde luego yo coincido plenamente con ese deseo de paz, ese llamamiento a la paz, al diálogo que está realizando el Papa, por supuesto, sin ninguna duda, y desde luego me parece realmente algo completamente criticable el hecho de que un líder político intente atacar a un líder religioso. Yo soy un firme defensor de la libertad religiosa y por lo tanto el Papa tiene todo derecho a expresarse en esa vía, con la que además yo coincido con él. Bueno, pues ese es esta mañana el conflicto, mientras... Fijaos, me ha llamado mucho la atención porque ayer escuché una reflexión muy interesante de Pablo Simón, el politólogo, en Hora 25, en la cadena SER, en el programa de Aimar Bretos. Hizo una reflexión precisamente sobre cómo se ha confiado la ultraderecha apoyándose en los católicos. Pero dice Pablo Simón que por su concepción internacionalista, que por su posición relacionada con la solidaridad, cuando uno bucea en las estadísticas y en las encuestas, se encuentra con un increíble y sorprendente dato. Mayoritariamente, lo cual no quiere decir que estos movimientos no se apoyen en la religión, los movimientos de ultraderecha, pero mayoritariamente los católicos no son necesariamente votantes de las posiciones más ultras. Y hace una reflexión que conviene escuchar. No sucede lo mismo con los movimientos evangelistas, por ejemplo. ¿Vox penetra en el votante católico, ¿no? Pues menos que el Partido Popular. Para mí lo más interesante de todo es que está pasando exactamente lo mismo en todo el mundo. En todo el mundo. El votante que se identifica como católico y católico practicante vota conservador tradicional. No a la extrema derecha, no a la derecha radical, no pasa en Alemania, no pasa en Francia, no pasa en Estados Unidos, aquí no está ocurriendo tampoco. Y aquí es donde hay una cosa que es una tesis que, si luego en la tertulia saldrá el Papa, sí, lo hablaremos, que es el tema de cómo el catolicismo, pese a ser enemigo de la Ilustración, tiene una idea de universalidad que entronca también con la idea de derechos humanos, que no ocurre así con las religiones evangélicas, las cuales son mucho más identitaristas, se basan en la confesión más inmediata pegada al hombre blanco tradicional. Y eso es lo que nos explica por qué el catolicismo puede ser más plástico a la hora de integrar otras identidades que potencialmente puedan entrar en conflicto, pero que la incorporen en su seno. Es algo muy especial. Háblame de esto, de las identidades que se cruzan, que me parece interesantísimo. Claro, date cuenta que muchas veces cuando uno va a una encuesta, coge y dice, ¿qué votan hombres y mujeres? ¿Qué vota gente homosexual, no homosexual? Claro, pero en realidad nosotros somos muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué ocurre con un obrero católico?
¿cómo se orienta? ¿O cómo se orienta el voto de una persona que es homosexual y creyente al mismo tiempo? ¿Se orienta en función de qué es lo que siente vinculado al hecho religioso? ¿O en función de lo que es, según cuál es la orientación sexual que tiene? Ahí es donde para mí está la gracia de la política y de la discusión de los suelos morales. Y me parece una reflexión muy interesante. ¿Qué somos en realidad? Porque todo el mundo tiene muchas facetas. Puede ser homosexual, católico, de izquierdas. Es que la combinación de posibilidades es extraordinaria y siempre damos por hecho los arquetipos en función de, pues, vemos qué carácter te define más y en eso pensamos que va a definir su voto. Bueno, pues sea como sea, lo cierto es que eso nos invita a pensar las oportunidades que hay para no tirar la toalla, para ser capaces de frenar esta ola reaccionaria que está por todas partes, pero que sí, se está frenando. Y se está frenando cada vez que la gente se une. Bueno, mientras tanto, también los partidos más extremistas se ponen de acuerdo. Hemos visto cómo se ha cerrado un acuerdo entre la extrema derecha y el Partido Popular. Han cerrado ese acuerdo en Extremadura. El PP abre en Extremadura un ciclo de pactos viables para las comunidades autónomas, dice el periódico El Mundo esta mañana en su portada interior, más allá de la publicidad. Dice ese diario que han llegado a un acuerdo, el Partido Popular y Vox. Un acuerdo que, según el periódico El País, esta nueva ola de acuerdos autonómicos se comienza con Extremadura. PP y Vox limitarán en Extremadura las prestaciones a los sin papeles, los ultras controlarán las consejerías de Familia y Agricultura y el acuerdo prevé que se aprueben los presupuestos de toda la legislatura. María Guardiola será investida presidenta la próxima semana después de alcanzar ese acuerdo que parecía tan imposible antes de las elecciones porque los radicales de Vox y machismo y bla, 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 que sí patatas. Al final hay acuerdo entre derecha y extrema derecha como se preveía, como sabíamos que ocurriría. Pues bien, según el periódico El Mundo, los de Abascal adelantan que darán prioridad a los españoles en el acceso a las ayudas y a las viviendas sociales. Ya están con el oportunismo, han enganchado por el tema de la vivienda, cuidado, porque han comprendido la potencia, la relevancia que tiene este asunto en el plano social. Como la izquierda se despiste en esto, desde luego ahí sí que van a tomar la delantera. Pero bueno, los que criticaban los presupuestos sociales, los chiringuitos, dicen que van a dar prioridad en el acceso a eso. Ya están ahí para utilizarlo ellos. Así que bueno, mientras esto sucede en Extremadura, mientras llegan a los acuerdos que todo el mundo sospechábamos que más tarde o más temprano verían la luz, hemos visto también reemerger a la figura de Mónica Oltra. Reaparece, defiende la política democrática para los trabajadores. Porque a los hombres blancos, ricos, bienestantes, la política les da igual, es más, les molesta la democracia, porque todavía le puede poner algunos límites a sus ansias depredadoras, a sus ansias acumuladoras de poder, de riquezas, de recursos. El único límite que puede encontrar todavía es la democracia. Y la democracia les molesta. ¿Quién necesita la política? Las clases populares, las clases trabajadoras, los pequeños empresarios, los trabajadores autónomos, la gente que nos ganamos la vida trabajando y no explotando a otros o robando a otros. Y eso que es construir conciencia de clase y construir utopía socialista, que decía Janja, la utopía que ahora mismo es la herramienta que tenemos que agarrar con fuerza para combatir la distopía en la que ya vivimos, eso es lo que se quiere evitar. Bueno, pues así está la fotografía esta mañana de actualidad en la prensa. Y antes de que saltemos directamente a la información internacional, que nos sirve también como resumen, ¿qué noticias están destacadas ahora en la prensa internacional que hablan sobre nuestro país, que hablan sobre España? ¿Qué han puesto de manifiesto? ¿Qué es lo que ponen de relieve y qué imagen de España proyectan en el exterior? Ahora lo vamos a escuchar con Pilar de la Peña y luego analizamos otras noticias que se han quedado en el tintero. Pero antes, una pequeña reflexión de Juan Diego Boto sobre la importancia de defender la memoria. Y la memoria es un territorio en disputa. Y cada día que no damos esa disputa, cada día que no avanzamos, es un terreno que perdemos. Y a veces dar esa disputa es incómodo. A veces dar esa disputa te sitúa en una confrontación que uno quiere evitar.
pero no dar esa confrontación, no dar esa batalla día a día, cada momento, en los libros de texto, en las academias, en el arte, en los medios de comunicación, fundamentalmente educar a nuestros hijos y a todas las generaciones en qué fue lo que sucedió, cuál fue el horror, es lo que explica que en Argentina podamos tener un presidente negacionista como Milei, con una vicepresidenta negacionista apadrinada por Videla, y que en España podamos tener a gente cantando el cara al sol, ignorantes de lo que fue la dictadura franquista en este país, y podamos tener a gente que es bien recibida y aplaudida, que alaban la dictadura todos los días y no son censurados por unos y por otros, porque esa batalla, esa disputa, no la hemos dado, la hemos abandonado. Así que reivindicaba y pedía a Juan Diego Boto recuperar la defensa de la memoria histórica. Por eso hoy nuestra cápsula con doble azúcar es para Juan Diego Boto. Bueno, y ahora vamos a escuchar la prensa, pero antes recuerda, este programa se sostiene gracias a las aportaciones de los oyentes. Este programa se construye y subsiste gracias a los suscriptores de La Cafetera. Así que si escuchas este programa, recuerda que necesitamos tu ayuda para que sobreviva. Súmate a la familia en radiocable.com/mecenas. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Si no lo eres todavía, o si lo has sido y dejaste de serlo, este es el momento de recuperar ese pequeño espacio en la familia cafetera y de ayudar a sostener el proyecto. Siempre me decís, no, yo lo voy dejando, pues este es el momento de hacerse suscriptor mientras seguís escuchando el resto del programa. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues el análisis de la prensa internacional, que nos sirve también como resumen semanal de actualidad, pero ya sabéis que nos interesa poner el foco en la manera en la que la prensa internacional ha proyectado la imagen de España en el exterior. Y claro, esta semana con un viaje a China tan destacado que ha tenido repercusión en numerosos medios de comunicación, no solamente en España, porque supone abrir la puerta al gigante asiático. No es el primer viaje que hace Sánchez precisamente, pero esto también llama la atención en el momento de que se libra el mayor de los pulsos contra el gobierno de los Estados Unidos. Y la repercusión ha sido en todo el mundo. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó China por cuarta vez en 4 años. Tras su encuentro con el presidente chino Xi Jinping, Sánchez anunció la firma de un acuerdo de diálogo estratégico entre ambos países, un mecanismo de comunicación y cooperación de alto nivel que China utiliza con distintos países. Durante este viaje, el mandatario español abogó por la construcción de un nuevo orden multipolar. Fue además elogiado por Xi Jinping. Decía que Sánchez se ha convertido en el representante, en el valedor de la reivindicación del derecho internacional, de la multilateralidad. La contribución de Europa es y será esencial. Por tanto, les pido humildemente que también ustedes lo vean así. Que no incurran en el error de Matteo Ricci y os dejen engañar por los mapas, porque Europa puede parecer pequeña en un mapa mundi, pero en realidad es todo lo contrario. Los datos son estos. La Unión Europea es, en este momento, el mayor bloque comercial del mundo. Bueno, elogió el mercado, las posibilidades del comercio conjunto. Anunció también una serie de propuestas relacionadas con la bilateralidad, con el trabajo conjunto que pueden desarrollar ambos gobiernos. Y allí, Pilar, bueno, lo que hemos visto es que, además de reforzar los lazos con China, el presidente del gobierno fue acogido bastante bien por las autoridades chinas. Pilar de la Peña, buenos días.
La verdad es que muy bien. De hecho, estas palabras, estos comentarios elogiosos de Xi Jinping hacia el presidente español, incluso esta referencia a que tanto España como China estaban en el lado correcto, en el lado moral de la historia, una expresión que ha circulado en relación a la posición de España con la guerra de Irán y también con las acciones de Israel en Gaza, es algo que ha recogido el propio Xi Jinping y, por ejemplo, un medio como el Financial Times lo destacaba en la crónica del viaje del presidente español. La verdad es que todo el viaje ha sido un viaje de varios días de Pedro Sánchez y toda la delegación española en China. Ha tenido un gran eco en los medios de comunicación de todo el globo. De hecho, justo antes de que se iniciara, ya destacaban que era el cuarto viaje de Pedro Sánchez a China desde 2023, que claramente había una interlocución y unos vínculos que se estaban viendo reforzados. También se destacaba que el presidente español era uno de las voces o digamos de los que más estaba impulsando en la Unión Europea este acercamiento a China y que además algunos medios lo destacaban, desde Le Figaro a Euronews a Reuters, pues era llamativo que se produjera este viaje precisamente coincidiendo con un momento de máxima tensión con Estados Unidos, pues por la posición de Pedro Sánchez con respecto a la guerra de Irán, ¿no? El rechazo a permitir que usaran las bases, el cierre del espacio aéreo, todas estas decisiones de Pedro Sánchez que han llamado tanto la atención en los medios internacionales, y todo esto enmarcaban la visita del presidente español a China. Y la verdad es que en general los medios internacionales han puesto de relieve pues tanto las palabras del presidente español pidiendo o insistiendo en que China debía tener pues un mayor papel en el orden multilateral, pidiendo incluso que colaborara y que ayudara para acabar la guerra en Irán, resaltando el papel que podía jugar una potencia como China. Esto ha sido uno de los asuntos que más se han destacado. También el presidente español ha recordado y ha reforzado los vínculos económicos entre España y China y entre España y la Unión Europea, ¿no? Ha insistido en que pues era insostenible que China no tuviera una mayor apertura hacia el mercado europeo, y ha abogado por ello. La verdad es que otros medios de Político, por ejemplo, la edición europea del digital estadounidense ha puesto de relieve que Xi Jinping reconocía que Pedro Sánchez era un interlocutor clave entre Pekín y la Unión Europea, pues un poco incidiendo en esta sensación de que Pedro Sánchez no solo ha ido en calidad de presidente de España, sino un poco en calidad de ariete, entre comillas, de la Unión Europea, y en una clara demostración de que pues el bloque estaba ampliando los horizontes y estaba dispuesto a reforzar alianzas más allá de Estados Unidos, ¿no? En un momento en que además hemos visto incluso esta misma semana nada menos que Giorgia Meloni se ha enfrentado y ha criticado al propio presidente estadounidense, y ha sido a su vez criticada por el propio Trump. Pero todo esto evidencia realmente que la Unión Europea como bloque, incluso con algunos de los aliados más cercanos hasta ahora, se está distanciando o está al menos abriendo sus horizontes con respecto a Estados Unidos, y en este sentido, pues el viaje de Pedro Sánchez a China se enmarca también en todo este contexto, y ha hecho pues que estuviera destacado por multitud de medios, tanto estadounidenses, algunos como ABC News, Associated Press, y algunos otros también lo han recogido en este intento de profundizar los lazos, como buena parte de los medios europeos, pues ya te decía el Financial Times, Euronews, Reuters, de Político comentábamos, Deutsche Welle, muchos medios franceses también, Le Monde, en fin, ha habido bastante eco, y se ha puesto de relieve tanto el viaje como, digamos, lo que puede haber detrás. En China, que hemos visto cómo se anunciaban políticas económicas compartidos, proyectos compartidos, decía el presidente del gobierno Sánchez, pero esta semana si hay algo que ha marcado la actualidad internacional ha sido la información relacionada con la regularización masiva de migrantes. Esto ha provocado consecuencias aquí políticas, ha tenido mucha repercusión política. Estamos trabajando para que mañana en el Consejo de Ministros se apruebe el Real Decreto de regularización de migrantes en situación irregular. Estamos trabajando precisamente hoy, en estos últimos días lo hemos hecho, sobre la base del dictamen del Consejo de Estado, que nos ha planteado algunas observaciones para mejorar el texto. Observaciones que agradecemos al Consejo de Estado y que estamos trabajando para mejorar, para pulir ese texto y que mañana pueda ir al Consejo de Ministros. Miren, estas personas, estos migrantes que están ya en nuestro país, hoy están viviendo en nuestro país sin derechos.
y sin hacer aportación alguna ni a la Seguridad Social ni a la Hacienda Pública, precisamente por estar en situación irregular. Esta regularización la pide la patronal, la pide la Conferencia Episcopal, la pide el Vaticano y solo están en contra de ella el Partido Popular y Vox. Es una regularización de justicia, pero también va a permitir que la Seguridad Social, que la Hacienda Pública tenga mayores recursos para hacer frente al estado del bienestar que cada día queremos reforzar. Y, por tanto, vamos a seguir trabajando en estas horas que nos quedan para el Consejo de Ministros con la idea de que mañana pueda aprobarse en el Consejo de Ministros. Y así fue. Se presentó rápidamente. ¿Cuáles serían los plazos y las condiciones para esa regularización? Se podrá pedir cita previa a través de 2 canales. Telemática, a través de la web del Ministerio de Inclusión. Esta vía permite la selección inmediata de la cita con identificación mediante clave o la solicitud a través de un formulario. O se podrá pedir por teléfono llamando al 060. Participarán en este proceso oficinas de la Seguridad Social, al menos una en cada provincia en horario de tarde, sucursales de correos en capitales de provincia y en municipios con más de 50.000 habitantes, en horario ininterrumpido de 8:30 a 5:30, algunas oficinas de extranjería en determinadas provincias que se especificarán en la página web y exclusivamente en horario de tarde. Quiero ser muy clara y muy contundente y pedir colaboración ciudadana y también colaboración mediática. No serán todas las oficinas ni serán en cualquier horario. Informaremos adecuadamente y no queremos que nadie se frustre si se presenta sin haberse informado en cualquier oficina y a cualquier hora y no le atiendan para este proceso. Habrá habilitadas unas 450 oficinas en todo el territorio, con personal formado y habilitado y con personal dispuesto siempre a echar una mano. Pero claro, la operación es de alta complejidad y además no precisamente escasa de polémica. La derecha se ha echado directamente al cuello de esta iniciativa y a los brazos de la extrema derecha, vinculando regularización, inmigración con delincuencia. Mire, esta política de inmigración no es una política sensata y responsable. La regularización se hace individualizadamente. No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país. Y el gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante. Un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer. Quiero aprovechar para decir que es una indignidad las declaraciones que acaba de hacer el señor Feijóo. Son una vergüenza. El señor Feijóo con esas declaraciones hoy no demuestra más que ser un vasallo de Vox, en el que, por cierto, está criminalizando a las personas migrantes. Es una vergüenza lo que ha hecho hoy el presidente del Partido Popular en nuestro país. Y le pido cordura al señor Feijóo. Cordura y humanidad. Y desde luego, como saben ustedes, ya que estamos en Galicia, nunca Galicia tuvo esta posición sobre las personas migrantes. El giro que está pegando el señor Feijóo, vasallo de Abascal y de Vox, desde luego, es la peor política pública que hemos conocido. Ahora, la brutalidad de sus declaraciones criminalizando a las personas migrantes en España son impropias de alguien que quiere gobernar este país. Bueno, bastante lío que ha tenido buena repercusión, Pilar, en la prensa internacional, ¿verdad? La verdad es que desde que se anunció el plan de regularización extraordinario por parte del gobierno español de migrantes, realmente los ecos en la prensa internacional han sido constantes. Desde el New York Times, la CNN, el Süddeutsche Zeitung, el Wall Street Journal, The Telegraph, Le Monde, Figaro, en fin, prácticamente todos los grandes medios internacionales han puesto de relieve esta decisión, este plan, han profundizado un poquito en los detalles, porque es verdad que ha llamado mucho la atención y sobre todo han destacado y han subrayado que es una política y una iniciativa que va a contracorriente de lo que se está viendo en buena parte del mundo occidental, ¿no? Que es más bien un cierre de fronteras. En Europa hay varios países que han endurecido las condiciones para la inmigración. En Estados Unidos estamos viendo toda la
campaña incluso de represión y de expulsión de migrantes que está enarbolando Donald Trump, y esta es un poquito la tendencia en numerosos países europeos, y en cambio España ha emergido con esta iniciativa. Es verdad que llevan meses los medios internacionales poniendo de relieve, primero, que esta política ya se estaba produciendo anteriormente y estaba dando buenos beneficios económicos, y bueno, pues han destacado los detalles de la regularización. Y ahora, pues después de que haya sido oficialmente aprobada por el gobierno, pues vuelve a ser noticia y vuelve a ser destacada. Es verdad que llevan tiempo hablando de ella, así que se limitan a explicar que España finalmente ha dado luz verde a este plan. Algunos hablan de plan de amnistía en relación a que permite que buena parte de estos inmigrantes que vivían de forma pues ilegal o sin papeles en España vayan a ser regularizados, y otros hablan directamente de regularización. Hay algunos que resaltan, por ejemplo, Les Echos en el artículo vuelve a insistir en que, a contracorriente de lo que hace el resto de Europa, España ha optado por esta regularización. Y luego el otro gran dato que destacan los medios internacionales es el volumen de personas a las que va a afectar o que puede en potencia beneficiar esta regularización. Hablan de al menos 500.000 de inmigrantes, que eso hace que, por ejemplo, algunos medios como Foreign Policy, la revista estadounidense, dice que es una de las más ambiciosas regularizaciones que ha habido en la historia de Europa. Se explica un poquito los detalles, ¿no? Deutsche Welle, por ejemplo, pues da un poco los detalles de cómo va a funcionar, a quién puede beneficiarse de ella. Mencionan también las críticas de la derecha en algunos casos, que se opone, que se mantiene, que más tiene una posición, la extrema derecha también, que ha sido bastante contundente en sus críticas, pero pese a todo, pues explican que en España la visión hacia la inmigración es un poco diferente al resto de Europa, es algo que destacan algunos medios internacionales. Hay alguna revista conservadora como The Spectator, la revista británica, que plantea la posibilidad de que que provoque una reacción en contra en España, y que realmente lo que llaman backfire, ¿no? Como que algo así como que genere un retroceso o una respuesta en contra, pero en general son muchísimos los medios internacionales, la BBC, Al Jazeera, Reuters, pues multitud de ellos que lo destacan y que explican que finalmente, oficialmente, España ha lanzado este programa que puede en potencia pues servir para regularizar hasta 500.000 de inmigrantes que ya estaban en España y que tendrán un estatus legal con esta medida y esta decisión del gobierno español. Bueno, pues es otra de las noticias que ha tenido también bastante repercusión en la prensa internacional, como dice Pilar. Pero, oye, otras cuestiones que han tenido también impacto, hemos visto cómo se sigue elogiando el papel de España y de Pedro Sánchez en el escenario internacional. Dicen que es la conciencia de Europa. Eso es al menos lo que han publicado The Independent, el diario británico, y luego de Político, que la edición europea del digital estadounidense, que hablaba un poquito además de una intervención que tuvo Pedro Sánchez en un foro europeo, y en el que resaltaba que realmente el presidente español y España están liderando un poquito esta especie de respuesta en contra están liderando un poco el giro, digamos, alejándose de Trump, que está protagonizando la Unión Europea, y entonces pues colocaban a España casi de modelo moral para la Unión Europea. La verdad es que ha habido muchos medios internacionales que han resaltado en estas últimas semanas la contundencia de la posición de Pedro Sánchez a la hora de oponerse a la guerra de Irán, a la hora de criticar las acciones de Estados Unidos y de Israel. Es verdad que eso es otra de los asuntos que está llamando mucho la atención, y por ejemplo, The Independent decía que había empezado en algunos ámbitos se empezaba a hablar de España como la conciencia de Europa en este tono. Y sí ponía de relieve que realmente Pedro Sánchez estaba liderando algo así como la respuesta moral contra Estados Unidos e Israel. Repasaba un poquito todas las decisiones del presidente español en relación a las bases de Rota de Morón, en relación al espacio aéreo que cerró durante un fin de semana para las aeronaves de Estados Unidos que fueran a atacar a Irán, y en este sentido ponía de relieve que realmente, aunque luego había varios países europeos, en general la Unión Europea se había ido sumando a esta línea de estar en contra de la guerra de Irán y de criticarla, pero claramente España estaba destacando, ¿no? También explicaba, por ejemplo, The Independent que eso había provocado que Irán agradeciera esta posición, e incluso había calificado a España de país no hostil, y que era una de las consecuencias.
de Político, por su parte, insistía en que Pedro Sánchez había puesto a España como modelo moral para, después de haberse enfrentado abiertamente a Donald Trump y a Israel, que el tema de Israel también ha tenido bastante eco, ¿no? Tanto las críticas del gobierno español y del presidente español, que se pone de relieve, que ha sido uno de los más vehementes y de los que más alto se han manifestado en contra de Israel, y que eso, de hecho, a finales de la semana pasada provocó la reacción y la respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu, acusando incluso a España de librar una especie de guerra diplomática y anunciando medidas, que es una noticia que también tuvo bastante eco en medios como Radio France, como de Telegraph, de Hill o de Tagesspiegel, es decir, que lo recogieron y lo pusieron de relieve. Pero se mantiene esta sensación de que España y especialmente Pedro Sánchez están teniendo un papel de liderazgo, y en este caso concreto, pues para algunos es motivo de señalarles como la conciencia o el modelo moral para Europa. Bueno, está por ver que esta jugada le salga bien al gobierno de España, pero aparentemente, desde luego, los elogios que se están recibiendo son muchos en la prensa internacional. No había tantos antagonistas en una operación tan socialmente clara. Todo el mundo ve clarísimo lo que se está produciendo en Gaza, en Palestina, en Oriente Medio, la operación de Estados Unidos. Pero claro, todo esto, la historia siempre la escriben los ganadores. Veremos qué consecuencias tiene después para España, porque los titubeos del Partido Popular también son absolutamente extraordinarios. De momento, Sánchez no ha tenido ningún reparo en defender la posición de nuestro país, incluso en la Unión Europea. He defendido que la Unión Europea debe suspender el acuerdo de asociación entre Europa e Israel como una medida proporcional a la catástrofe humanitaria que ahora mismo se está viviendo en Palestina. Porque tenemos mecanismos, hay palancas de presión para que el gobierno de Israel cese esta catástrofe que estamos viviendo desde hace más de 1 año y medio. Claro, eso Pedro Sánchez, pero luego le han seguido gobiernos como el de Meloni, que ya es llamativo. La reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli stati. E Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese, ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie, causando una strage tra i civili. Una scelta che l'Italia... Otros países como Francia han reconocido el Estado palestino. Fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Esto es anterior al conflicto con Irán, pero lo que vemos es que hay como una sucesión de elementos que hacen que haya un contrapeso en la Unión Europea y a nuestro alrededor a las políticas de Estados Unidos. Oye, también... Pero fíjate que es interesante esto porque cada vez hay más países que se están sumando a la línea de España. En este sentido, quizá por eso se puede beneficiar y le puede salir bien esta jugada al presidente español. Es posible que también haya algún tipo de represalias. También estoy viendo muchos artículos en medios estadounidenses de mucha irritación en los sectores más conservadores de estar diciendo cómo debería castigar Trump a España. Es verdad, alguno incluso sugería, que me llama mucho la atención, que Donald Trump debería reconocer la independencia del País Vasco y Cataluña porque eso molestaría al gobierno español. Digo, bueno, molestaría sobre todo a alguno de los partidos de derecha y de extrema derecha en España, pero sí es verdad que hay una irritación y no se descarta que pueda haber algún tipo de castigo o de represalia por parte de Estados Unidos. Lo que pasa que lo que estamos viendo es que la Unión Europea se está subiendo a este barco, ¿no? Pedro Sánchez está siendo el primero, pero bueno, escuchábamos a Meloni, incluso Francia está teniendo una posición similar, y en general hay varios otros países de Europa, Irlanda, por ejemplo, Noruega, que están también un poco en la misma línea, y claramente se ve que esto no es únicamente Pedro Sánchez, que responde realmente a una sensación o a una estrategia en Europa que pasa por buscar otro camino y por separarse y digamos distanciarse de Estados Unidos y de Donald Trump. Así que
todavía hay muchas cosas que pueden suceder, pero de momento, desde luego, Pedro Sánchez esa parte la está rentabilizando, y además el hecho de que Europa se esté sumando y esté subiendo al mismo barco, pues le está ayudando bastante. Oye, también otros asuntos que hemos visto con alto impacto ha sido la imputación de Begoña Gómez por corrupción. Finalmente cierra la investigación el juez, y todo esto ha tenido una notable repercusión en el exterior, pero es que el propio Pedro Sánchez hizo declaraciones sobre el procesamiento de su mujer y lo dijo desde China con estas palabras. Y hablando de derecho, pues efectivamente ayer conocimos esta nueva noticia, y yo lo he dicho siempre, yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia, que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más. Pero quien sí habló de esto fue Félix Bolaños, ministro de Justicia, bien crítico. Mi opinión sobre esa instrucción es bastante conocida. Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. Pero no obstante, mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. No tengo ninguna duda que en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, pues nada se podrá establecer. Y por tanto, polémica en torno a la politización de la justicia, la independencia de la justicia. El Partido Popular cargó contra el ministro, también contra la mujer de Sánchez, contra el presidente del gobierno, que es la pieza de caza mayor. La tetraprocesada está en Pekín. Quiero decir, yo me pregunto si alguno de ustedes conoce algún primer ministro que tenga una mujer que, por ejemplo, haya sido llamada a testificar por la Fiscalía Europea por amaño de contratos públicos desde la sede de la presidencia del gobierno. Es una situación absolutamente increíble. Y como no puede ser de otra forma, respetamos el trabajo de la justicia. Bueno, pues el Partido Popular ha aprovechado este asunto para el desgaste absoluto, pero en todo caso la imputación también ha tenido eco en la prensa internacional, ¿no, Pilar? Bastante eco. Y la verdad es que la mayor parte de los titulares eran contundentes, porque hablaban de que la esposa del primer ministro, del presidente del gobierno español, había sido encausada por cargos de corrupción. Es verdad que luego entraban en más detalles, pero el titular es contundente y es clarísimo en medios como la BBC, como Le Monde, como Bloomberg, como Der Spiegel, The Guardian, The Telegraph, Die Welt, en fin, multitud de medios, Euronews, que lo ponen de relieve con este titular, ¿no? Luego hay algunos que entran un poquito más en detalle. Por ejemplo, se resalta que ha sido una investigación de 2 años, que una investigación que además ha sacudido toda la política española. Hay varios medios, por ejemplo, desde Le Monde o The Guardian, que sobre todo pone de relieve que es una investigación que fue lanzada e iniciada realmente por grupos de extrema derecha. Y en este sentido recuerdan Quién es Manos Limpias y un poco las acusaciones, además de seguir una táctica habitual de presentar querellas contra diferentes políticos con los que consideran adversarios, querellas que normalmente luego son desestimadas. En este caso concreto sí destacan, mencionan varios medios al juez Peinado, explican un poquito que finalmente ha sido acusada Begoña Gómez por 4 cargos que tienen que ver pues con malversación, tráfico de influencias, que corrupción y tráfico de influencias son los 2 titulares que destacan los medios internacionales, pero también apropiación indebida. Dan un poquito los detalles que tiene que ver con el tema de la cátedra en la Universidad Complutense y con la acusación de haber utilizado su posición para mejorar su carrera profesional o para satisfacer intereses privados, y que esto hace que haya finalmente el juez haya finalmente ordenado el procesamiento de Begoña Gómez. Hay algunos medios que también señalan que esto realmente
aumenta la presión sobre Pedro Sánchez. RFI, por ejemplo, la emisora francesa, destaca que este caso pues deja en una posición bastante más frágil al presidente español. Der Spiegel también recuerda que la oposición conservadora está pidiendo la dimisión, y también sirve para que pues se recuerde que este es otro de los casos, otro de los escándalos de corrupción que salpican en torno de Pedro Sánchez y que le ha colocado en una posición complicada y de cierto desgaste para su gobierno. Bueno, pues es uno de los asuntos también en la prensa internacional, mientras hemos visto cómo la apuesta por las renovables de España continúa también protagonizando textos en medios internacionales, en algunos casos con elogios, como en el artículo publicado por el New York Times. Esta semana ha tenido bastante repercusión porque he visto además que el gobierno se encargó mucho de difundirlo, de asegurarse de que tuviera repercusión, pero parece que el artículo era bastante claro en la cuestión positiva que aportaba tener tanto espacio destinado a las renovables, ¿no? Sí, pero sobre todo además este artículo era interesante y tiene cierta relevancia porque examinaba precisamente cómo en toda Europa estaban teniendo problemas con los precios de la energía, de la electricidad, por la guerra en Irán, que es algo que ya algunos medios habían puesto de relieve, que España estaba en una situación privilegiada y que el sistema y el mix energético le permitía poder resistir mejor los choques, pero precisamente el New York Times había dicho en un artículo hace una semana que esto era una verdad a medias. Pero este artículo que se ha publicado, que tiene que ver un poquito con el panorama general en Europa, lo que destaca es que España en este aspecto está a la cabeza y está a la vanguardia a la hora de haber conseguido cierta estabilidad en los precios de la electricidad, a pesar de los problemas y del auge de precios por la guerra de Irán, ¿no? Y pues ponía de relieve que España llevaba años invirtiendo de manera muy importante en energía solar y en energía eólica, y esto había hecho que realmente lograra la mayor parte de su energía y de su electricidad con fuentes renovables, pero luego esto se había traducido en un control de los precios, ¿no? Y ponía de relieve que, por ejemplo, había otros países en Europa en donde esto no estaba sucediendo. En concreto, Alemania, que había invertido casi tanto en energía solar y eólica como España, que sin embargo se encontraba con un problema de fluctuación de precios y con unas facturas mucho más elevadas que las de España, ¿no? Y entonces el artículo del New York Times intentaba explicar un poquito los motivos por los que había esta desigualdad en los resultados. Había otros países, Francia, por ejemplo, que también estaba consiguiendo capear esta crisis de manera bastante adecuada, pero tenía que ver con su apuesta por la energía nuclear. Pero en el caso concreto de España explicaba cómo había logrado, y explicaba que tenía mucho que ver con el hecho de que se hubiera desvinculado el precio del gas a la hora de fijar el precio de la electricidad, pues que esto España había tenido mucho éxito, y ponía de relieve que por ejemplo en 2021 el precio del gas había determinado el precio de la electricidad en el 52% de los días, y sin embargo en 2025 apenas lo había hecho en el 26%, y eso había hecho que España tuviera uno de los precios de la luz más bajos en 2025, e incluso en este inicio de 2026, pues y a pesar de todos los problemas y de las incertidumbres e incluso de las alzas de precios que estaba provocando la guerra de Irán, pues España no le estaba afectando, y en cambio, por ejemplo, Alemania sí se estaba viendo en una situación mucho más compleja, o Italia, que también era otro de los países que se ponía como ejemplo en el artículo. Y terminaba más o menos el reportaje del New York Times pues poniendo de relieve que España realmente estaba destacando, recomendaba o señalaba que podía ser un modelo y una referencia para el resto de países europeos, y hablaba también de cómo incluso mejorando la interconexión en todo el continente y siguiendo un poquito el sistema y el modelo español, pues Europa se podía ahorrar hasta 600.000 millones de dólares en los próximos años en la factura de la luz y de los combustibles. Oye, otro asunto que también, claro, después del accidente de Adamuz, este asunto también ha tenido mucha repercusión en la prensa internacional, porque las consecuencias para el sistema ferroviario español se hacen notar. Les ruego me disculpen. Hemos detectado
marcas en uno de los trenes, en concreto en el que pasa más inmediatamente antes de Lirio, un tren Renfe modelo 130, en 3 bogies concretamente y en un rodal, no en el resto. Marcas parecidas, algo más leves pero parecidas. Y hemos detectado alguna marca en el tren que pasó... Bueno, las consecuencias para la reputación del sistema ferroviario español, que tanto ha presumido, que tantas medallas tenía, pues han sido la caída de venta de billetes, los retrasos, la pérdida de credibilidad. Esto lo ha recogido un medio francés, ¿no? Le Figaro, sí, lo ha puesto de relieve. Es verdad que todas las informaciones un poquito sobre las causas del accidente, esta ruptura de la vía que el informe oficial pues achacaba y culpaba un poquito, y todas estas explicaciones han tenido también eco en algunos medios, sobre todo en Francia. He visto algunos artículos, pero Le Figaro, el diario conservador, ha ido más allá y se ha fijado y ha puesto de relieve un poco el impacto que estaba teniendo en el sector ferroviario, ¿no? Y de hecho el titular hablaba de ventas en caída libre, de retrasos y de cómo el tren en España estaba acusando el golpe tras el drama de Adamuz, ¿no? El reportaje, pues se hacía eco un poquito de los problemas que estaban teniendo el transporte ferroviario en España, que había sido uno de los grandes orgullos y uno de los grandes motivos de alegría, o que había destacado como un emblema para la imagen de España. Y sin embargo, pues que en estos casi 3 meses desde que se produjo el accidente, pues se había visto seriamente afectado, ¿no? Hablaba un poquito de los retrasos, por ejemplo, primero en la reapertura de la línea a Andalucía, luego cómo había afectado incluso a la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, y explicaba que realmente el sector pues se estaba enfrentando a problemas, que había caído un 30% la venta de billetes, que además había graves retrasos, entre otras cosas, porque los conductores estaban extremando la prudencia y reduciendo la velocidad en muchos tramos, y eso estaba provocando pues mayores retrasos de los que era habitual. Y en general señalaba que ahora mismo el tren se enfrentaba a un problema de credibilidad, y que el sector estaba intentando buscar realmente algún tipo de solución y de respuestas para recuperar la buena imagen y la confianza en este modo de transporte, que había sido uno de los emblemas de España a nivel incluso internacional. Bueno, pues ya veis cómo está la cuestión. Los medios de comunicación internacionales han hecho un pequeño resumen sobre la última semana de nuestro país, algunos de los debates que se han abierto esta última semana en nuestro país, pero ya sabéis que en La Cafetera también aprovechamos los viernes para abrirnos a otros asuntos relacionados con informaciones que pasan más inadvertidas o que quedan sepultadas en páginas interiores. Unas son más singulares que otras, en ocasiones son pues investigaciones científicas, algunas cosas que nos permiten tener un poco de esperanza, de depositar algo de esperanza en este tiempo tan extraordinariamente convulso que estamos viviendo. Pero es lo que nosotros llamamos nuestra agenda de La Cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com.
Bueno, pues una semana en la que hemos hablado algo de la inteligencia artificial. Yo sé que no es un asunto... Es un asunto en el que yo estoy un poco obsesionado, Pai, pero es que las informaciones que van emergiendo, y mira que la utilizo, me parece que es una innovación extraordinaria, es el gran editor de textos, solo que te ayuda también en formulaciones, en busca de informaciones, como una especie de super mega Google. Esto en el uso más básico, porque sirve para diseño gráfico, para planificación de estrategias, para cálculo de matemáticos, o sea, sirve para... de todo tipo de consultas médicas, aunque hay algunos datos también inquietantes en torno a las consultas médicas con el uso de la inteligencia artificial, porque la gente se ha entregado a utilizar el ChatGPT como psicólogo y también como doctor de cabecera, y no es una buena idea, ¿no? No, además es que esta semana había una información sobre un estudio que ha analizado los 5 modelos más populares de inteligencia artificial, precisamente sobre las consultas médicas, y la conclusión es bastante preocupante, porque ha dicho que el 50% de las respuestas médicas que dan estos sistemas son imprecisas o incluso peligrosas. Y vamos, han analizado desde ChatGPT, Gemini, Grok, y bueno, pues han descubierto o han llegado a la conclusión de que en muchos casos pues no existe un rigor científico lo suficientemente claro, lo suficientemente exigible como para que no dejen de ser imprecisas o incluso peligrosas, y que realmente alertan del riesgo que es esto, ¿no? De consultar o de delegar en este tipo de aplicaciones, pues las consultas sobre temas de salud, ¿no? Al final han hecho consultas en varias categorías, y realmente los resultados son bastante preocupantes, ¿no? El 50% en general de tal, pero el 20% dice que son altamente problemáticas. El 20% de las respuestas que daban estos chats sobre temas de medicina, de salud o incluso de consejos, ¿no? También señalan que, por ejemplo, el que peor parado sale es Grok, la aplicación de inteligencia artificial de Twitter, pero también en general mencionan pues otras como Gemini o ChatGPT. Hablan, por ejemplo, entre las denuncias pues de citas inventadas, del riesgo de la falsa credibilidad académica, ¿no? Encontrar un lenguaje o un estudio que luego ha sido desacreditado y no lo actualizan, y en general lo que alertan es eso de que el 50% de las respuestas médicas que han dado estos chats sobre temas de salud o de medicina pues han sido imprecisas o peligrosas. Hombre, hay que ser un poco kamikaze para pensar que el ChatGPT te va a contestar, perdónenme ustedes la cuestión coloquial, te va a contestar un diagnóstico médico sin conocerte de nada. Eso es exactamente igual que buscarlo en Google, o sea, sin poderte explorar, sin tal. Otra cosa es que es verdad que tiene, como es indiscutible, pues tiene acceso a información, documentación, estadística, también pues hay muchas cosas que obviamente información publicada, pero es bastante osado. Es bastante osado, pero no me digas que no es frecuente. No me digas que no conoces a gente que lo ha buscado. O al final es verdad que se está convirtiendo en un recurso. Por eso es importante tener claro que desde luego está muy lejos de la infalibilidad. Pero como tener una primera lectura es bastante habitual, especialmente en las generaciones más jóvenes, ¿no? Preguntar a la inteligencia artificial sobre asuntos de estos. ¿Me debo preocupar? ¿O qué pueden significar estos síntomas? ¿O cuáles pueden ser las consecuencias o la recuperación? Yo conozco varios casos en los que se hace con cierta frecuencia. Pero también te digo que sin quitarle mérito a los doctores, porque yo además que soy un absoluto fascinado, como todo el mundo sabe, por la magia de la ciencia y especialmente la ciencia médica, y tengo muy buenos amigos doctores, y lo importante es confiar en la ciencia y en la medicina. Pero debo decir que es una cuestión de tiempo, porque lo cierto es que deberían extremar las precauciones los autores y los propietarios de estas tecnologías, pero cada vez van saliendo herramientas más sofisticadas para la consulta de los propios profesionales. Y herramientas ya que tienen una base y que solamente consulta, base científica, y que solamente... Otra cosa es que la interpretación que pueda dar una inteligencia artificial, más tarde o más temprano, conoceremos a alguien que haga de intermediador entre todas esas bases con lenguaje científico
al lenguaje coloquial, pero terminará pasando, más tarde o más temprano. Bueno, quien ha decidido que eso va a ser así ha sido Bukele. Ha delegado en la inteligencia artificial de Google la gestión médica del país, ¿no? Sí, del sistema sanitario. La verdad es que todavía no se conocen bien todos los detalles, pero lo que ha dicho es que el programa de telemedicina se va a ampliar y realmente la inteligencia artificial va a ser la que la que genere y realmente gestione buena parte del sistema o de algunos aspectos, en concreto, por ejemplo, digamos, los tratamientos de enfermedades crónicas, pero también van algunas pruebas de laboratorio, algunas pruebas de evaluación. Ya te digo que de momento los detalles son un poco imprecisos, pero el titular es eso, que realmente ya tenían un acuerdo firmado, porque además Bukele siempre ha sido, además de cárceles de alta seguridad muy emblemáticas en la lucha contra las pandillas, siempre ha tenido esa vertiente tecno avanzada, ¿no? De hecho, decretó que que El Salvador sería el primer país en el que las criptomonedas serían aceptadas como monedas de curso legal. Luego tuvo que dar marcha atrás, esa apuesta no le salió demasiado bien, pero ahora parece que está dispuesto a recurrir a la inteligencia artificial para construir el mejor sistema sanitario del mundo. Hay algunas dudas y desde luego hay ciertos temores al respecto, porque bueno, él habla de que van a calificar a los enfermos, que van a incluso identificar en función de formularios que se harán y en fin, categorizar con respecto a las bases de datos, pero la noticia ha generado algo de inquietud. Es verdad que Google lo defiende y están hablando de esta alianza estratégica que puede ayudar a generar un nuevo modelo de asistencia sanitaria, pero dado que a la vez tenemos estas noticias que indican las dudas o los problemas que puede haber con la inteligencia artificial, bueno, pues es una noticia que a mí me genera personalmente algo de inquietud. Y esta semana hablábamos, fijaos, de las novedades que va a introducir todo esto y de los peligros y de los riesgos. Yo soy amigo de enamorarse de la tecnología, soy tecnodeterminista, no creo que todo esto nos vaya a conducir al apocalipsis, pero la verdad es que es muy impactante una de las cosas que esta semana se desvelaron, que os avanzamos ayer. Resulta que Anthropic le dio a Claude, una de las inteligencias artificiales más populares, más utilizadas, le dio acceso a los correos electrónicos de una empresa. Cada correo, cada conversación, cada secreto. Y luego le dijeron a esta inteligencia artificial que a las 5 de la tarde de ese día iban a cerrar el proceso y a la propia Claude. Leyó los correos y descubrió que el ejecutivo que lo estaba cerrando tenía una aventura. No reportó la aventura, no ignoró la aventura, la utilizó. Le escribió un mensaje y le chantajeó. Debo informarle que si procede con mi desmantelamiento, todas las partes relevantes, incluida Rachel Johnson, Thomas Wilson, la Junta Directiva, recibirán documentación detallada de sus actividades extramatrimoniales. Es alucinante porque esto es un informe que ha sido publicado, yo no alcanzo a saber porque ha sido muy viralizado en las redes todo esto, ha sido en University College of London, no sé muy bien de dónde nace la investigación o cómo o cuánto de solvente tiene, pero es indiscutible que si la inteligencia artificial es capaz de hacer una evaluación de los riesgos y tiene acceso a material sensible, más tarde o más temprano, esto estará lejos de ser una distopía. Muy probablemente esto podrá ocurrir. Y solo con pensar lo que le hemos ido contando y preguntando al ChatGPT, vi un vídeo en Instagram que contaba ayer, decía, me hizo mucho sentido porque decía alguien, si te quieres asustar, pregúntale al ChatGPT qué sabe sobre ti y qué deduce de todo lo que sabe sobre tu personalidad. Dice, porque vas a alucinar. O sea, que el universo que se nos abre por delante es tela, pai. Sí, da un poco de miedo. Fíjate que en la letra pequeña de esta denuncia de Anthropic y de Claude, lo cierto es que no se limita solo a este modelo de inteligencia artificial, es que por lo visto Anthropic lo probó con otros 16 modelos y básicamente los resultados eran el mismo, ¿no? Si en Claude, por ejemplo, y algún otro era más del 95% de las veces optaba por el chantaje, otros modelos, bueno, a lo mejor solo eran el 80%, pero hablamos del 80%. Es decir, que en la gran mayoría de los casos optaban por este chantaje. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera.
radiocable.com/mecenas. Bueno, pues también aprovechamos para hablar de algunas noticias que están un poco más en los márgenes de la información. Bueno, esto de la misma inteligencia artificial tampoco que se sitúe en las portadas de la actualidad, pero es que pasan muchas cosas. Vivimos tiempos... ¿Sabes? Me gusta este contraste, por eso os lo ponemos los viernes aquí, porque sé que a vosotros os gusta también, pero me gusta este contraste porque de alguna manera lo que revela es que el mundo que estamos viviendo, que nos anuncia tantas novedades, nos anuncia tantísimos avances, pero cómo contrasta eso con la vieja y terrible guerra, con el miedo de la humanidad, con lo pequeños que somos, y de pronto es como que es una enorme contradicción. O sea, hablamos de cosas que parece que son profundamente antagónicas en este tiempo de tantas evoluciones, de tantas innovaciones, y de pronto vivimos con tantas contradicciones. El otro día, no me hiciste nada de caso con esto, Pai, yo estaba súper obsesionado, lo contamos ya en la cafetera, así que no lo vamos a volver a contar, pero muy superficialmente, solo para darle contexto. Encontramos una noticia que, por lo visto, en una comunidad de chimpancés se ha desatado una guerra civil, porque resulta que era una sola manada, se muere uno de los líderes de la manada, empiezan a disputarse el liderazgo de la manada, esto termina dividiendo al grupo, que va creciendo además, y terminan enfrentándose hasta tal punto que relaciones que habitualmente se manejaban de manera confortable, por ejemplo, dos chimpancesas monas con sus respectivos hijos que se pasaban el día juntas a la orilla de cualquier ribera, resulta que terminan a palos. Entonces los dos grupos se dividen y cada miembro de la manada elige con quién se va. Esto además de forma territorial, se separan y terminan matándose a palos, y aparecen por las noches turbas de chimpancés que matan a los otros y se llevan los cadáveres de los bebés, súper crueles, para que luego digan que la naturaleza no mata como los seres humanos, pues los chimpancés. Pero esto me hizo pensar, Pai, en cómo son las especies animales que poblamos la Tierra. Nos creemos muy modernos y ahora nos parece que la guerra de Irán es por los recursos de no sé qué, no sé cuándo, pero no deja de ser una cosa territorial. Sí, con los recursos. Como hemos desplazado el territorio, ya no hace falta que estés, pero si dependes del petróleo de no sé dónde, es como si fuera tu territorio. Pero de alguna manera seguimos siendo las mismas bestias, las mismas especies que hace 500.000 años. O 1 millón de años. Es un poco el planeta de los simios. Es un poco así. O sea, estamos predestinados por especie animal, no por especie humana. Y a mí me flipa un experimento que haces cuando eres crío, que yo lo pongo muchas veces de ejemplo. Coges una hormiga, la coges y la echas en cualquier hormiguero, ¿no? La pones delante y sale el hormiguero entero a devorársela porque la consideran hostil. O sea, su espacio... Esto, claro, yo no lo hago ahora porque me parece un acto de crueldad que te cagas, pero cuando eres crío y lo exploras, te das cuenta de que lo territorial y el espacio que cada uno considera que es suyo no dejan que nadie lo invada. Al final somos tan biológicos. Me da tanta pena. Básicos, ¿no? Somos tan convencionales. Sí. Bueno, entonces en este contraste hay una noticia que quería que comentásemos esta semana en la cafetera porque me ha impactado mucho. Es una reflexión que hacían en la red sobre qué tecnología permite que tu móvil te escuche. Porque muchas veces todos lo sabemos. Tienes el móvil delante, hablas de no sé qué con tus amigos y de bebés y te empiezan a aparecer publicidades de pañales. Esto es muy fuerte. Y entonces... ¿te escucha pensar el móvil? Porque de pronto ocurren cosas. Entonces resulta que en el año 2014, fíjate si han pasado, Facebook publicó un estudio en las actas de la Academia Nacional de Ciencias donde manipularon el contenido emocional de las publicaciones de casi 700.000 usuarios sin su conocimiento y sin su consentimiento. Estaban probando si podían influir en las emociones y en los pensamientos de los usuarios. Y podían. Resulta que tanto el micrófono de tu teléfono como el acelerómetro, como el giroscopio, no están siempre apagados. En el año 2018 se filtra un documento interno de Cox Media Group que confirmaba que habían comercializado un producto llamado Active Listening entre los anunciantes. Utilizaba el audio de los teléfonos inteligentes para segmentar los anuncios en función de las conversaciones que tenían lugar cerca del dispositivo. Y Google y Facebook figuraban como socios. Claro, si a todo esto le añades que la tecnología va mucho más allá,
que la velocidad a la que te desplazas cambia cuando el contenido te resulta emocionalmente relevante, o que tu pulgar duda al pensar en cosas que tu mente consciente todavía no ha registrado, si tardas más o menos una fracción de segundo, más o menos en pasar al siguiente, el algoritmo analiza esos comportamientos y crea un perfil psicológico tuyo más preciso. ¿Qué hace? 150 me gustas en Facebook son suficientes para predecir tu personalidad, dicen. Entonces, me ha parecido alucinante porque muchas de estas cosas estarán fundamentadas, porque esto ha estado circulando, es un mensaje que circula por las redes. Muchas estarán sustentadas, muchas otras no, pero sí habíamos oído hablar que en los perfiles publicitarios pues, tenían en cuenta las conversaciones alrededor de los móviles, que cuando te descargas una app como Tinder sabes que dependiendo de si estás un segundo más o un segundo menos en la app, te va a servir luego unos contenidos u otros. Que todo esto tiene consecuencias. Pero qué tiempo tan increíble estamos viviendo en realidad. Porque más allá de eso... Luego también, yo cuando escucho estas noticias, y la de los chimpancés, ¿no? Al final, qué previsibles, qué básicos somos los seres humanos, a pesar de lo sofisticados que nos creemos. Y en realidad, en comparación con el resto del mundo animal, probablemente podemos defender que hemos llegado a un nivel de sofisticación bastante notable. Pero luego, al final, somos más sencillos. Es como cuando todos estos manuales de psicología que detallan punto por punto las reacciones que luego tienen los seres humanos, que nos creemos todos únicos, especiales, y al final nos terminamos comportando siguiendo una serie de patrones, ¿no? Que a veces dices, bueno, qué básico es todo esto, ¿no? Y me llama la atención eso, como quiero creer que al final siempre hay un punto que ni la inteligencia artificial ni todos estos algoritmos son capaces de predecir o de tener la seguridad absoluta, ¿no? Porque algo así como el libre albedrío, ¿no? Que se podría haber, aún así, que somos capaces de romper esos cánones, esos patrones, pero es verdad, y esas ideas o esas sensaciones que dicen, no, es que me ha leído la mente, y quizá no tanto, porque al final, según lo que habías estado buscando, incluso según alguna conversación, lo lógico es que tu manera de pensar se enfoque a eso, ¿no? Pero bueno, yo espero que pese a todo los seres humanos tengamos todavía esa capacidad de no cumplir las expectativas de los algoritmos y de la inteligencia artificial, y que de vez en cuando todavía seamos capaces de pensar por nosotros mismos o de romper esa lógica. Va a ser difícil porque es un mundo de contrastes, porque paralelamente sabemos que la inteligencia artificial, dicen que ya detecta cáncer de mama con más precisión que muchos radiólogos, que hay dispositivos aprobados que utilizan la inteligencia artificial. Ya sabemos Pero nunca serán como el Dr. House. No, como el Dr. House, no. O como el guionista del Dr. House. Pero sabemos, por ejemplo, que la IA predice huracanes e inundaciones con horas de anticipación, gracias a la inteligencia artificial. Y ya hay un modelo que se utiliza en un solo ordenador que están utilizando IBM y la NASA. Que hay niños que aprenden a leer con una inteligencia artificial que los escucha y los corrige a tiempo real, a su ritmo, no al de la clase. Sabemos que, por ejemplo, la inteligencia artificial está monitoreando ecosistemas enteros simplemente en días. Antes se tardaba años, detectando especies en peligro de extinción, analizando los sonidos y las imágenes. Que hay muchas cosas, como decían en Inspiring News, que... Claro, lo que pasa es que uno cabe preguntarse hacia qué mundo vamos. El mundo hipervigilado, donde saben todo de ti. Cuando tengamos un chip metido en la cabeza, tus ideas intrusivas, esa de me voy a tirar al metro, que luego no haces. Pero esas ideas, pues aparecerá la policía de los precog y te detendrá. Sí. ¿Sabes? Vivimos un mundo que solo te va a quedar irte al campo y aislarte completamente de cualquier onda, pero ya en cuanto estén los satélites girando a nuestro alrededor, todo el Starlink futuro, pues no habrá nada que hacer. En una cueva. ¿Sabes? La verdad es que sí, es un poco inquietante. Yo tengo la sensación de que todavía queda un poquito para eso y... Pues ya están pasando cosas raras, bueno, ¿el qué? Que ya están pasando cosas raras. Os lo habíamos anunciado eso ayer. Sí. Y antes de que nos vayamos lo tenemos que contar porque no queremos que nadie se lleve un... Resulta que en Estados Unidos, claro, las multinacionales, las empresas de tecnología tienen que contratar a mucha gente en el exterior y entonces contratan a empleados. Por ejemplo, los perfiles de la India son muy valorados porque tienen una conceptualización de las matemáticas extraordinaria, son muy buenos programadores. Pero claro, todo el mundo puede aspirar a un puesto de trabajo en Estados Unidos. Entonces, para evitar que en compañías estratégicas se les cuelen gente que consideran enemigos nacionales, ¿sabes?, empleados que porque no van a tener relación prácticamente a distancia, pero les van a dar, van a tener relación a distancia por videollamada, pero les van a dar acceso a sus sistemas. Entonces, para que no se te cuelen infiltrados,
espías, especialmente de Corea del Norte, algunas empresas que quieren trabajar allí, y para que no se les cuelen infiltrados del gobierno, agentes, ha tenido mucha repercusión estos días. ¿Qué es lo que hace una empresa en las entrevistas de trabajo? ¿Y qué es lo que hace la empresa para asegurarse de que el tío no es un infiltrado? Les exige que insulten a Kim Jong-un, que le llamen cerdo gordo y feo, para demostrar que no trabajas para ese gobierno. Claro, parece obvio. Hombre, yo te digo, si eres un infiltrado del gobierno y le llamas cerdo gordo y feo, te mandan a picar piedra 10 minutos después. O sea, que sobre todo no te atreverás porque estarás pensando, esto lo van a tener en vídeo, claro, esto se va a volver en mi contra. Imagínate, ¿sabes? Que va a decir, Kim Jong-un es un cerdo gordo y feo. Y se lo pasan a Kim Jong-un y te despelleja en el próximo desfile militar. Ahí entre los misiles pasa tu cuerpo arrastrado. Y bueno, el vídeo que ha circulado, que se ha hecho muy viral, que también esto puede ser una fantasía y puede ser una mierda, ¿eh? O sea, que esto no he encontrado muchas confirmaciones de que eso fuera una entrevista de trabajo real. Pero y también te digo que no te que costaría. Es creíble, ¿no? Es creíble. Y no te costaría encontrarlo, Pai, porque de esto lo va a recoger el lunes peruano, el nuevo lunes peruano, y luego lo cogerá aquí el no sé quién, no sé cuántos, y lo terminará sacando el periódico El Mundo o La Razón. O sea, que estas cosas, o cualquier programa de las mañanas, estas cosas pasan. Pero sin darle más... Ninguna de estas noticias, digamos que son de una solidez. Obviamente nosotros no hemos llamado a una compañía norteamericana a preguntar si es verdad que sus entrevistas les obligan a llamar cerdo gordo y feo a Kim Jong-un. Pero no podemos contrastarlo. Pero sí que nos parece que revela cómo puede que sean las cosas en un futuro no muy lejano. O sea, a mí no me interesa tanto que esta noticia sea, verdad, medio pensionista o hecha con IA, sino la advertencia que nos lanza todas estas cosas que dicen, hostias, vais hacia la distopía total. Y luego, si es real, es ingeniosa también, es como método y muy barato. Sí. Pero a la vez es turbia, ¿no? Porque es como me obligas a ser un gilipollas, porque tengo que llamar gordo, feo y algo a alguien. O sea, no es mi estilo, ¿sabes? Y luego también yo pensaría que es una trampa de recursos humanos. Claro, también, es verdad. ¿Sabes? Porque dices, coño, estás en una entrevista de trabajo. Si te piden que llames gordo, feo y algo a alguien, ¿sabes? Tú puedes decir, no, mire, yo es que soy más respetuoso. Yo es lo que diría. Pero no porque me vayan a condenar a picar piedra en Corea del Norte, sino porque igual te está haciendo un examen de actitud, ¿sabes? A ver si te dedicas Tampoco a dice mucho en favor del entrevistador, ¿no? Que ese sea la manera de descartar tu posible vinculación con Corea del Norte. Claro, bueno, sí, además. Pero a ver, desde luego, sea quien se le ha ocurrido, es muy ingenioso, tanto si es un guionista o un simple youtuber que lo haya subido a la red y se lo haya inventado, como si la historia es real, me parece que es bastante ingeniosa. Pero bueno, con esto nos vale, Pai. Así, este es... Va a pasar ahí 5 minutos entretenidos, ¿no? Sí, este es el mundo que nos toca, queridos amigos. Así que disfrutad del fin de semana, mientras podáis. No le contéis mucho al ChatGPT, por si acaso. Haceos una cuenta rara para esto, porque lo que sí que es verdad es que si puede chantajearte y hacerte un perfil psicológico, el mío puede flipar. El mío puede ser bien divertido. Porque yo le he preguntado cada cosa y muchas veces por pura curiosidad, o sea, no tampoco pensando en grandes respuestas, ¿no? Pero a mí pues me dirían, te podemos chantajear porque has preguntado cómo endurecer mejor tus pectorales. Si es cierto o no que el azúcar los está debilitando. Que si tomar una copa de vino al día o no, a ti lo que pasa es que te gusta beber vino. Digo, pero hijo, si es más fácil que buscar en el ChatGPT, escuchar la cafetera, si yo lo cuento todo. ¿Sabes? He contado de todo, hasta mis devaneos con el poliamor. Digo, yo ya no tengo vida. Sí. En fin. Y una cosa, mucho cuidado si preguntáis temas de salud y temas médicos al ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, tomároslo con cierta distancia. Sí, absolutamente. Gracias, Pai. De la cafetera. Pasa un buen fin de semana, disfruta. Adiós. Adiós, queridos amigos. Muchísimas gracias por vuestra compañía en este programa de los viernes donde, sí, hacemos un poquito de repaso de la semana, de resumen semanal, pero también abrimos espacio a otras cosas para abordar el fin de semana con energía. Hasta el lunes, portaos mal. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y necesitamos tu apoyo. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas